Muy buenos días a todos. Abrimos las puertas interiores y exteriores para comenzar el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Los invitamos a compartir con nosotros distintos aspectos de la vida espiritual, de la vida de todos los días, para hacerla espiritual y para que todos crezcamos un poco más cada día. Muy buenos días. Vamos a compartir la mesa hoy, estamos compartiendo la mesa hoy, Juan Carlos, Félix, Manuel, Miguel y quien les habla, José. Así que, por supuesto, el operador Roberto Molina, que siempre me olvido, está aquí con nosotros. Buenos días. ¿Cómo es el tema? El tema que hemos elegido para hoy tiene que ver con la mística del corazón. Y el tema en particular se llama el desprendimiento sistemático. Vamos a ver un poco entre todos de qué se trata este asunto. Estamos hablando de la sexta norma de la mística del corazón. Son prácticamente 10, nos quedan algunas. Son 15. Son 15, perdón. El desprendimiento es algo que nosotros usamos, la palabra que nosotros usamos habitualmente como desprendimiento es dejar las cosas. Desprendernos de algo, desprendernos de un afecto, desprendernos de una ropa, desprendernos de un sentimiento, ¿no es cierto? Es dejar cosas. Desapegarnos, exactamente, esa es la palabra. Pero acá estamos hablando de un aspecto muy particular. Estamos hablando de aquello que nos inhibe en el proceso de desenvolvimiento. Podemos dar algún ejemplo. Conozco un amigo que falleció su hijo en un accidente de automóvil. Lógicamente hicieron el funeral y lo llevaron al cementerio. Yo compraba en esa época combustible en estación de servicio de la cual era dueño ese hombre y en la que anteriormente había trabajado el hijo. Y era un día domingo. Después de hacer la compra me dice, ahora tengo que ir a visitar a fulano. ¿Saben lo que significaba eso? Que iba a verlo al hijo. Para él el hijo todavía seguía vivo. No era alguien por el cual él iba a orar, a rezar, a pedir descanso eterno. No, él iba a verlo al hijo. Me quedé asombrado y no le dije nada. Quisiera quizás aclarar un poquito, o por lo menos dar mi visión de por qué hay que desprenderse y sistemáticamente, y de qué, y para qué, por qué razón. Yo creo que a través de la vida, desde que nacemos hasta ahora, nos vamos acumulando, vamos creando, vamos poniéndonos montones de cosas dentro de nosotros. Pensamientos, ideas hechas, sentimientos, gustos, formas de ver las cosas. Y a veces cuando esos elementos son rígidos, nos empiezan a separar de los demás. Entonces, el camino del desenvolvimiento espiritual, el camino para la mística del corazón, que es ese crecimiento hacia lo divino, hacia Dios, hacia los demás, significa desprenderse sistemáticamente de las cosas que nos separan de los demás. ¿Por qué sistemático? Porque eso requiere un sistema. No es que uno dice, ahora me desprendo de esto y ya está. Me desprendo de mi hijo y ya está. Me desprendo de lo que me agobia y ya está. Necesita un sistema, necesita un método, necesita una continuidad a través del tiempo. Y eso es lo importante.
que nosotros, a través de un camino espiritual o a través de un método, a través de alguna cosa que nos relacione con ellos, nos comprometa a seguir trabajando. Un sistema significa que necesita tiempo, necesita un método, necesita, por supuesto, ese sistema, necesita que perseveremos en él, necesita que pongamos cierto empeño para poder lograr el final. Así como una persona estudia, una persona trabaja o una persona se ejercita en un deporte para alcanzar una meta, alcanzar un fin, necesita un método, necesita un sistema que lo lleve a desarrollarse y poder alcanzar ese objetivo que tiene. Se me está ocurriendo un ejemplo extraído de la biología. Hay animalitos que tienen lo que se llama exoesqueleto. Es decir, es un esqueleto que está por afuera. Y esos animalitos periódicamente tienen que cambiar ese exoesqueleto para poder seguir creciendo. En ese momento ellos quedan vulnerables. No sé si es tan así, quizá necesitaremos la opinión de alguien que lo conozca en detalle, pero lo que saco como conclusión para el tema que estamos tratando es que el hecho de desprendernos de las cosas sería un poco como ese exoesqueleto. Nos sentimos seguros cuando conocemos cosas, cuando conocemos el ambiente, cuando estamos dentro de lo nuestro, cuando todo marcha según nuestro parecer. Y cuando no ocurre así nos empezamos a sentir vulnerables. Quizás parte del desprendimiento sistemático nos enseña, entre otras cosas, a estar vulnerables, a ser vulnerables. Y a través de eso poder desprendernos de aquello que nos hace sentir seguros, pero que ya cambió. Si yo no puedo desprenderme de eso, no puedo crecer. Voy a seguir en lo mismo, ya sea un convencimiento intelectual, ya sea un sentimiento, ya sea un conocimiento viejo. Yo fui formado así, esto siempre se hizo así, y por lo tanto no lo voy a cambiar, entonces no puedo aprender más. Aportando lo que dice Félix, la imagen que me viene es el de la cigarra. Quizás cuando éramos chicos, yo lo he hecho, sí nos gustaba tener una cigarra a veces en el bolsillo o sonaba. Y era muy común cuando uno andaba por entre los árboles o en lugares que eran un poco frondosos, ver el esqueleto de la cigarra que cambió, digamos, su estructura exterior y estaba pegada en el árbol, totalmente transparente, con la forma total de la cigarra, pero la cigarra ya no estaba, porque era la única forma de crecer. No podía crecer si no perdía el esqueleto anterior y permitía que se desarrolle el nuevo. Pero el tema de la inseguridad, por lo poco que conozco, rápidamente, cuando ella salía de su esqueleto viejo, inmediatamente se consolidaba el nuevo, es decir, tomaba... Ya estaba en la estructura. Ya estaba la estructura y lo único que tenía que hacer era endurecerse. Ajá, interesante. Ahora bien, el aspecto que quería aportar era que cuando hablamos de desprendimiento, muchas veces la imagen que se nos hace es la de desprendimiento de las cosas, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos desde el punto de vista espiritual, muchas veces nos relacionamos más con el desprendimiento de las cosas interiores que nos sirven como apoyo. Por ejemplo, yo me siento bien porque tengo un auto. Y si al auto le pasa algo, me siento mal. Es como si fuera parte de mí. Entonces, cuando hablamos de desprendimiento desde el punto de vista espiritual, no significa que yo deje el auto o lo regale, sino simplemente que no siga formando parte de mí.
que no lo sienta como si el auto fuera yo, ¿no es cierto? Como si cuando dañan el auto me están dañando a mí. Me rayaron en el estacionamiento. Me rayaron en el estacionamiento. Con esos pensamientos que tenemos a veces respecto de nosotros mismos. Supongamos que una enfermedad momentánea nos hace sentir lo vulnerable que somos y pensamos, bueno, me voy a morir. Estoy preparado para morirme. Realmente he dejado mi corazón libre y ocupado únicamente por el amor de la Divina Madre. O recuerdo un montón de cosas que hice durante el tiempo que estaba vivo. Trabajos, estudios, cargos, responsabilidades, elogios, quejas, disgustos, tristezas. Estoy desprendido de todo eso. Es interesante darse cuenta de que podemos trabajar con nosotros mismos con el desprendimiento sistemático, a fin de que quede lo que más amamos. En el caso de los miembros de CAF y en el caso particular mío, lo que más amo es a la Divina Madre del Universo. Y creo que ella está permanentemente en mi corazón y me asiste para que no me deje encadenar por las cosas que necesariamente tengo que usar durante el tiempo que estoy vivo, pero que no son mi alma ni mi vida espiritual. Hay que contextualizar también que desprendimiento no significa abandono, como ya vimos otras veces. No quiere decir que uno no tenga que hacerse responsable de un auto, de las cosas las cosas que tiene y que las debe cuidar, sino que tiene que tener una distancia para saber que las cosas que pasan y actuar del mejor modo. Tampoco es no tener cosas. Tampoco es no tener cosas, así, sino administrarlas y bien, responsablemente. Yo estaba recordando un ejercicio, porque a veces uno puede pasar a lo teórico, pero hay un ejercicio muy práctico que se nos recomienda en CAF y quizás en muchas otros caminos también. Es aquel que dice buscar a la persona que no congenia con uno, la que no está armonizadamente siempre de acuerdo con uno, la que nos pone un poco crispados porque nos dice cosas o porque tiene otro pensamiento muy distinto. Entonces, el desprendimiento, esas personas quizás nos muestran cuáles son nuestras partes, nuestros apegos quizás, o nuestras formas de pensar distintas que a veces nos hacen enfrentar a otros. El hecho de buscar por lo menos el encuentro, el diálogo, no para tirarnos de los pelos, sino para poder comprendernos un poco más y crecer, hace bien el buscar otras personas así porque nos están señalando aspectos de nosotros mismos que podemos pulir, mejorar, quitar esas aristas que a veces nos distancian de las demás personas. Sí, para los que leyeron hace bastante tiempo a Castaneda, él hablaba en uno de sus libros del pinche tirano. Ay. ¿A quién llamaba él el pinche tirano? El pinche tirano lo llamaba él a esas personas que nos mortificaban. Te molesta nada más no poder. A esas personas que a mí me resultaban molestas, porque por ahí se relacionaban con otros y andaban bien, eran armónicas, pero a mí me resultaban mal. Entonces él lo que le decía a Carlito, dice, tenés que relacionarte con esas personas,
porque esas son las que te ayudan a desenvolverte. Él no usaba la palabra desenvolvimiento, pero sí usaba el término guerrero, ser guerrero, verdaderamente guerrero. A mí personalmente no me gusta mucho la palabra pinche tirano, porque es como que tomar a otra persona como que es algo malo, algo nocivo, algo feo. Sí. Y yo hay personas que nos hacen sentir mal, quizás, pero es un ser humano. Está la Divina Madre dentro de ellas. Ha sido creada por la naturaleza. Es un ser vivo. Es alguien que merece todo nuestro respeto. Cuando no hay comprensión entre esas personas, es donde nosotros tenemos que trabajar para ver qué terreno común hay o qué cosas tenemos que solucionar para poder seguir conviviendo en este mundo, aunque no sea en la misma casa, por lo menos en este mundo. Me parece muy buena esta, yo diría, bajada a tierra que nos hace José, porque en el contexto en que se desenvuelven los relatos de Carlos Castaneda con respecto a Don Juan y todo lo demás, él describe al pinche tirano como alguien que nos quiere destruir. Y el arte del guerrero es precisamente poder aprovechar esa fuerza para desarrollarse como guerrero. Entonces, ¿cuál es la puesta a tierra? Es que nosotros no tenemos nadie que nos quiera destruir. A lo sumo, alguien con quien no simpatizamos o alguien con quien tenemos una diferencia y la tenemos que solucionar. Entonces no se trata de alguien que nos quiere matar, que nos quiere destruir, que nos quiere borrar del mapa. Pero sí, bueno, es interesante cuando no coincidimos poder ver en nosotros mismos por qué o qué está pasando en nosotros y cambiar, tener la valentía de poder desprendernos de eso que nos parece inamovible y procurar al menos cambiar. Una cosita más, decía también desprendimiento sistemático. Volvamos otra vez al sistema. ¿Qué es el sistema? Supongamos que yo quiero trabajar esa dificultad que tengo de aceptar a una persona. Voy a meditar todos los días pensando en esa persona y tratando de resolver o crecer en conciencia a ver qué soluciones puedo encontrar en mi interior para que esa comprensión sea mejor. Sistemáticamente quiere decir que a tal hora puedo meditar, a tal hora podría reflexionar, a tal hora podría estudiar elementos que me ayuden a la comprensión o textos que me ayuden a entender más la posición de otra persona. Y así sucesivamente. U orar también por la otra persona. Ese sistema, que se puede repetir a través de los días, creo que puede ir modificando, transformando el alma, la conciencia, mi percepción de las cosas para poder tener más amplitud interior y aceptar, en fin, a las otras personas para que, bueno, es eso, podamos seguir caminando juntos. Hay para ir terminando, una cosa que me resuena respecto a lo que dijo José, y es que la siguiente frase, que yo muchas veces me la repito: si yo cambio, él cambia. Un poquito más fuerte. Si yo cambio, él cambia. El otro cambia. El otro cambia. Pero primero tengo que ser yo el que abra la puerta. Claro. Es que al cambiar uno, ve todas las cosas diferentes, ya son distintas. Así, muy interesante. Bueno, ahora cambiemos un poquito de tema, vamos a ir a la música y los invitamos a disfrutar un poquito de unos temas musicales.
composición escuchada tiene por título Jesús, alegría de los hombres, a veces traducida también como Jesús es mi alegría o Jesús siempre ha sido mi alegría. Normalmente la primera versión es la que más se usa, Jesús, alegría de los hombres, y es el 10º movimiento de la cantata 147 del compositor alemán Johann Sebastian Bach, escrita aparentemente a principios del siglo XVIII, cuando el compositor estaba en su primer año en Leipzig, Alemania. Estrictamente se trata de un coral protestante, aunque suele interpretarse a menudo en ritos católicos. La letra dice más o menos así en un fragmento: me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada y tomé una vuelta equivocada. La versión que hemos escuchado ahora la hizo el conjunto Voces 8, el conjunto inglés Voces 8, acompañado por un órgano y un oboe. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Esta vez también tenemos una entrevista, estamos en conexión a través de una audiollamada, una videollamada en realidad, y con un señor que está en Casa Grande, en el Valle de Punilla, aquí en Córdoba. Su nombre es Germán Gómez Noto, es profesor de la escuela Montessori, La Arboleda. Y nos ha interesado mucho conversar con él porque siempre nos llamó la atención el método Montessori y que se empieza a expandir tanto por todo el mundo. Bueno, buenas tardes, señor Germán, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por conectar con nosotros. Hay un detalle, ¿Cuál? es decir, él es cofundador con la señora de esta escuela, hace ya bastantes años, ¿no? Hace unos pocos años, creo. Sí, es cofundador. La señora es María Elena Castillo. Él, como dijimos, Germán Gómez Noto, fundaron una escuela Montessori en Casa Grande. ¿Cómo fue? ¿Nos puede explicar un poquito, Germán, cómo fue la historia de esa fundación de la escuela? Sí, cómo no. Nosotros somos profesores de nivel medio, de la secundaria, somos profesores en ciencias económicas y ya transcurrimos muchísimos años en el sistema, digamos, tradicional, para decirlo de alguna forma, 15 años. Mi esposa ya va por los 22 años. Y bueno, al principio transitamos nuestra vocación como docentes y por la característica de la escuela en la que trabajaba yo principalmente, tenía de primero a sexto año, o sea que todos los niños y jóvenes, a medida que iban pasando de año, me tenían a mí como profesor en distintas materias, ¿no? En matemáticas, en otras materias que se llaman formación para la vida del trabajo, etc. Ajá. Y yo empezamos a observar que a medida que iban pasando los años, ese niño, ese joven, se iba como apagando, toda su energía, toda su capacidad de transformación se iba como apagando. Incluso llegaba a un sexto año con poca energía. Hoy por hoy se dice que los jóvenes son apáticos, o sea, como sin pasión, ¿no? Y eso un poco lo empecé a observar y me empezó a preocupar. Y otra de las cosas que también me llamaron la atención es que justo en esa época, cuando llegaban a sexto año, los jóvenes me preguntaban y con cierta angustia o me hacían el planteo de qué iban a seguir, ¿no? Qué carrera iban a seguir, y que en la casa ahora le daban la opción entre trabajar o estudiar, cuando antes no le dejaban ni siquiera tomar algunas decisiones importantes para su vida. Entonces ellos lo transitaban también con una cierta angustia, esta decisión tan importante para sus vidas, ¿no? Claro. Y eso nos llevó a preguntar por qué en este punto, llegado ya a esa edad de los 17 años, 18 años,
allí donde se genera ese quiebre, donde no se puede ir construyendo una suerte de encontrar su vocación a lo largo de su vida, ¿no? Entonces ahí es donde empieza nuestra investigación, más a fondo en la parte de la pedagogía con mi esposa. Sí. ¿Cuánto hace? Y aparece allí para nosotros el mundo Montessori. Sí. Sí. No, perdón, ¿cuánto hace de esto? ¿Cuánto tiempo? Y ya estamos hablando de 10 años. 10 años atrás. No está un poquito. Claro. Sí, Estamos hablando de 10 años atrás. En el camino nacieron nuestros hijos, donde, bueno, ya nos empezamos a preguntar, ¿no?, qué tipo de educación le queremos brindar. Porque yo recuerdo mucho a mis padres que decían, la única herencia que te puedo dejar es la educación, ¿no? Y muchas familias hemos escuchado esa frase. Pero hoy por hoy ya nos tenemos que preguntar qué tipo de educación, porque estamos viviendo un mundo tan acelerado y de cambios tan grandes en tan poco tiempo, ¿no? Fíjense en lo que estamos transitando ahora, que demanda de nosotros tomar decisiones desde el plano de la sabiduría que tenemos hasta este momento, ¿no? O sea que nosotros buscamos que los niños y niñas que transitan entre escuelas puedan tomar decisiones dentro del grado de sabiduría que han podido desarrollar. Claro, es como que el potencial que tienen los chicos no se desenvolviera todo, no se desarrollara todo cuando no tiene una buena educación, una buena formación. Sería algo así, ¿no? Claro, o sea, viene todo en la toma de decisiones, ¿no? Nosotros desde temprana edad ya lo vamos poniendo a los niños y niñas en situación de tomar decisiones, ¿no? Y hacerse cargo de esas decisiones y con la responsabilidad que eso viene, que trae, ¿no? Que viene con ello, ¿no? Es por eso que se trabaja mucho con material concreto, ¿no? El material concreto es todo material científico creado por María Montessori hace más de 100 años, y ese material permite que ellos se vayan desarrollando y gestionando su aprendizaje desde muy temprana edad, ¿no? Sí. Y que no depende del maestro, digamos, para que ellos puedan acceder a los conocimientos. Sí, Germán, perdón, sí. ¿A qué le llama ese material concreto? María Montessori, ella era científico, fue la primera mujer médica de Italia. Ella estaba en esa época, hace ya más de 100 años, era la revolución de la ciencia. Fíjense que ella es contemporánea de Einstein, contemporánea de Sigmund Freud, donde estaban todas esas nuevas corrientes filosóficas y científicas dando vuelta. Por lo tanto, ella, a través de la observación de niños y niñas, pudo darse cuenta que con materiales concretos y científicamente desarrollados, podían acceder al conocimiento sin la necesidad de que un adulto esté controlando, ni un adulto que esté procesando y guiando su aprendizaje. Claro. Por ejemplo, perdón, en la película que nosotros vimos de ella, en un momento determinado, ella hace fabricar letras de madera a un carpintero y se lo da a los chicos para que jueguen. ¿Eso es? Exactamente, de eso se trata, ¿no? A través de experiencias sensoriales. Mire, a mí me gusta contar siempre este ejemplo, ¿no? Muchas veces en la educación tradicional, y no digo que en todos los casos, pero muchas veces, se trata de transmitir un conocimiento cuando en realidad uno termina aprendiendo de la experiencia. Le doy un caso bien concreto. A mí me pueden decir cómo andar en bicicleta, lo puedo escribir, lo puedo, digamos, memorizar, pero hasta que no haga la experiencia de lo que es andar en bicicleta, y no lo voy a aprender. Sí, y hasta que no se dé un porrazo. Más bicicletas andamos, más se desarrolla el conocimiento. Claro. Y ahora, Germán, ¿cómo fue el contacto con ese método? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Por qué el método Montessori y no otro? Bueno, es muy buena la pregunta. En Córdoba principalmente está muy fuerte la educación Waldorf. Cuando nosotros empezamos a investigar, lo primero que aparece es la educación Waldorf. Pero como nosotros venimos de corrientes científicas, nos cautivó mucho más la educación Montessori, ¿no? Uh-huh. Tomamos contacto por una experiencia que hubo en Ecuador, ¿sí? Que se llamó el Pestalozzi Ecuador,
que escuchando a una de sus egresadas, que se llamó Anaí Silva, que contaba con tanta alegría su experiencia en la escuela, con tanta fascinación de las cosas que hacían, propuso ver un documental que sus oyentes también lo pueden ver, que se llama Pestalozzi Ecuador, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma de video. Y realmente veo allí a los niños y niñas disfrutando de esto que es aprender, ¿no? Y yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero para mis hijos. Y desde allí, con mi esposa, bueno, en ese momento sacamos todos los créditos que se podían sacar como docentes y empezamos a construir la escuela aquí en nuestro pueblo. Ah, qué bien. ¿Qué dimensiones tiene esa escuela? ¿Dimensiones, me dijo? Perdón. Sí, dimensiones, el tamaño. Sí, nuestra escuela, bueno, ahora cuenta con 300 metros cuadrados, tenemos 3 aulas, ¿sí? Donde por eso trabajamos con las ideas integradas, como lo propone el método Montessori, o sea, de 3 a 5 años, ¿sí? Sí. Está lo que vendría a ser el nivel inicial, después el primer ciclo, que vendría a ser lo que sería el primero, segundo y tercer grado, y el cuarto, quinto y sexto, también otro grupo, ¿sí? Estos grupos son hasta 25, hasta 25 niños y niñas con un docente a cargo especializado en el método Montessori. Quiere decir entonces que la escuela cuenta, no sé si es por turno eso es horario corrido, con 75 alumnos. Sí, no tenemos todavía la máxima capacidad, tenemos 55 niños en este momento. 55. Digamos 25 digamos, el estándar, digamos. Nosotros tenemos 55, dividido en estos 3 grupos, vienen todos a la mañana, ¿sí? Del horario de 9 a 13 horas, digamos, de época sin cuarentena. Sí. Sí, ahí. Sí. Germán, una vez una persona contaba, un profesor de la escuela Montessori en otro país, que había recibido una visita y él le estaba mostrando, es decir, el profesor le estaba mostrando al visitante las instalaciones de la escuela Montessori. De pronto, el visitante se sorprende al ver que un chico está trepado a un árbol y se arrastra agarrándose con cuidado por una rama para ver un pequeño nido de pájaros. Le llamó la atención al visitante y el profesor le dice, sí, cuando un chico tiene sumo interés en algo, como es en este aspecto la zoología, si él quiere ver con detalles cómo es que vive ese pajarito, nosotros le damos permiso y cuidamos de que no se accidente. ¿Puede ser eso? Es exactamente como usted lo ha descrito. Justamente nuestra escuela se llama La Arboleda porque estamos rodeados de un pequeño recinto. Y ese tipo de experiencias se viven, digamos, en forma cotidiana, ¿no? Muchas veces también, obviamente pueden trepar los árboles para realizar investigación, también trabajamos con los insectos de la zona, y también por el entorno en el que estamos hacemos caminatas para reconocer también lo que serían las plantas autóctonas, las que son foráneas, y cómo cuidar el medio ambiente que nos rodea. Así, ese tipo de experiencias son muy comunes aquí en Montessori. Claro, qué lindo. ¿Y cuánto las edades de los alumnos, de los chicos? ¿Entre qué edad están? Sí, nosotros desde los 3 años iniciamos, ¿sí? Y hasta la finalización de lo que sería el nivel primario, que serían entre los 11 y 12 años. Claro. Bien, usted nos había comentado también que habían hecho como una especialización o un vínculo especial ahí en Chile para poder familiarizarse un poco más con la escuela Montessori, con ese método. Sí, nosotros cuando, nos cautivó el método Montessori, yo tomé la decisión, una decisión familiar de renunciar a mi trabajo como profesor de nivel medio e irnos a formar a Santiago de Chile, que hay un centro de formación Montessori, para poder aprender y poder después capacitar a los docentes que trabajen con nosotros en esta metodología. Esto también nos surgió a nosotros las ganas de difundirlo
y por eso que también brindamos cursos de formación en el método Montessori en diversas localidades. Así es. ¿Había algo más? Sí, Germán, una preguntita. Cuando los chicos egresan del primario, de la escuela Montessori o secundario, creo que tienen también. Primario. Primario. Ah, primario. ¿Notan alguna diferencia cuando esos chicos van a ingresar a una escuela del secundario? ¿Tienen mejor rendimiento en los exámenes de ingreso y después en el desenvolvimiento en las diferentes materias que van a cursar? Bueno, es muy buena la pregunta. Nosotros acá, en este momento, somos oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Esto quiere decir que nosotros brindamos todos los contenidos de la educación desde nuestra metodología, ¿no? Sí. Por lo tanto, cuando ellos acceden al nivel medio, ¿sí?, al nivel secundario, lo hacen prácticamente sin ninguna dificultad. Lo que sí nosotros hemos hecho un seguimiento, ¿no?, con otros docentes de aquí de la zona, y ellos nos han planteado que los alumnos de formación Montessori al docente le demandan mayor, digamos, preparación de las clases. ¿Qué quiere decir? Que para todo lo que van a enseñar tiene que saber para qué le va a servir en la vida, ¿sí? En el caso de ejemplo, si le van a enseñar logaritmos, el niño Montessori va a decir, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que esto en mi vida cotidiana? Y eso demanda una mayor, digamos, búsqueda de información por parte de los docentes. Claro, una exigencia extraordinaria. ¿Y lo siguen mirando bien a pesar de eso? ¿Cómo? Si lo siguen mirando bien, si esos profesores lo siguen mirando bien a ustedes porque le exigen mayor trabajo. Y bueno, hay de todo. Hay algunos que lo ven con buenos ojos y otros que se les complica un poco, ¿sí? Una preguntita extra. ¿Nos podría describir brevemente cómo es un aula, es decir, el espacio físico donde esos chicos reciben la educación Montessori? Sí, perfecto. Yo justamente ahora estoy haciendo estas charlas desde el aula de la escuela. Nuestra primero, mucha luz bien preparado, que se llama aquí en Montessori, tiene que contener mucha luz natural. Nos tenemos que sentirnos como que estamos, ¿no? Y si se para, como en el caso nuestro, que sea en un lugar arbolado, con mucha naturaleza, mejor, ¿sí? Después, no hay bancos como en el aula tradicional, hay mesas con grupos de jóvenes que se reúnen y a los costados hay repisas con el material concreto. Obviamente, todas esas repisas están todas al alcance de los niños y niñas para generar su propia autonomía e independencia, que no dependa del maestro o guía, como nosotros le decimos. Y ellos se mueven libremente espacio, ¿sí?, eligen su material y se ponen a trabajar en forma autónoma. El guía o el maestro, a medida que va registrando el avance que van teniendo en los distintos contenidos, le va presentando otros materiales con un grado de complejidad mayor. Pero ellos se mueven libremente, en una mesa pueden estar un temático, otro lengua, otras ciencias, interactuando, y también esto elimina bastante la competencia entre ellos, mirarse las notas y todo eso, porque nadie sabe por dónde va el otro según el material que va desarrollando. Entonces se elimina esa competencia también entre los niños. ¿Se mezclan las edades? Claro, aquí las edades están integradas, o sea, un ejemplo, el primero, segundo y tercer grado están juntos, parecido a lo que sería la modalidad rural, digamos. Ellos están juntos y cada uno va desarrollando su material según su proceso de aprendizaje. Sí, y por ejemplo, no hay una materia concreta a desarrollar por el profesor, sino que cada alumno elige el tema que quiere trabajar. Exactamente. El guía tiene el rol de observar y de presentar materiales. Observar los intereses de ese niño o niña, qué intereses tiene, y desde sus intereses también ir abordando los otros temas. Por ejemplo, si un niño está muy interesado por
por la botánica o por la zoología, ¿no? Desde allí también encarar temas de matemática, encarar temas de lengua. En el método Montessori es el sueño por ahí de toda la pedagogía de eliminar las materias. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los temas pueden ser abordados desde todos los lugares, desde la geografía, desde la matemática, desde las ciencias. Se enriquece más el conocimiento y es por eso que le empieza a gustar tanto a los niños y niñas, porque encuentran sentido en todo lo que van haciendo y sienten además enriquece su vida. ¿Y para el guía es fácil detectar así la cualidad del chico, si le interesa la zoología, la matemática o alguna otra materia? No siempre es fácil. No siempre es fácil. Hay niños que sí, a flor de piel, por ejemplo, en algunos casos vienen cantando todo el tiempo, en otros casos tienen mucho movimiento, o sea, desde la actividad física, pero en algunas otras experiencias o en otros casos sí demanda un poco más de observación, de escucha por parte del guía para justamente que el niño se sienta, digamos, escuchado y que el contenido le vaya a ser significativo. Sí. Sí, una preguntita, Germán. En las aulas, ¿los chicos se sientan en los pupitres convencionales No, en mesas, dijo. o en mesas? Y en esas mesas, ¿qué material didáctico? Sí, en esas mesas, ¿qué material didáctico pueden llevar? ¿Pueden llevar computadora? Sí, por lo general, esa es una muy buena pregunta. En el método Montessori hay un solo material de cada cosa. Por ejemplo, materiales de matemática hay muchos, pero son todos diferentes. No hay dos materiales iguales, ¿sí? Para abordar las multiplicaciones hay distintos materiales, por ejemplo, pero no dos iguales, ¿sí? Esto es para que ellos puedan, primero, si una persona está ocupando el material que yo quiero, controlar mi ansiedad, tener paciencia, esperar que la otra persona lo termine, yo recién ahí lo puedo usar. Pero también me permite a mí buscar alternativas. Si ese material que yo quiero está ocupado, hay otro similar, de características similares, que me van a abordar, por ejemplo, las matemáticas, pero que no es el mismo. Entonces me está ayudando a la toma de decisiones, ¿sí? Lo que no puedo hacer es no hacer nada, o sea, ese tiempo lo tengo que aprender a gestionar, ¿sí? Tenemos casos, obviamente, de niños y niñas que no quieren hacer nada. Y hay veces que se lo respetamos a ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo, en ese momento, por alguna crítica o por alguna cuestión con la que vino el niño, no quiere hacer nada, se la respetamos. No va a tener tiempo. Claro. Se va gestionando y ahí es donde también se tiene que ocupar de la escucha, se tiene que ocupar de entender qué está viviendo esa persona en ese momento. Claro, quizás en ese caso ya empieza a contar grandemente a la familia del chico, los padres. En ese caso, ¿habría algún contacto, hay algún seguimiento, hay alguna complementación con los padres? Sí, con las familias tratamos de tener un vínculo bien estrecho, ¿sí? Porque bueno, esta educación se va construyendo entre todos. No es una separada de la escuela de la familia. Acá las familias tienen participación, incluso muchos de ellos han venido a trabajar para ampliar la escuela, para construirla. O sea, se trata de generar un vínculo estrecho, porque si hay una verdadera comunión entre familia y escuela, que son los principales formadores y constructores de la educación, para el niño se siente fortalecido. Entonces, su familia está en coherencia con la escuela. Por eso que también tienen que conocer del método Montessori, las familias, y también tienen que de alguna forma gustarle esto que han elegido para sus hijos. Claro. Yo quiero hacerme una idea de cómo funciona el espacio. En cada aula, por ejemplo, están presentes los profesores de todas las materias para que, de acuerdo al material que elijan los chicos, es decir, tengan el apoyo de ellos. ¿Es así? Claro, el maestro tiene que saber todos los materiales. El maestro conoce todos los materiales de todas las materias. Nosotros tenemos uno de los sets de materiales Montessori más completos en Argentina.
el guía se tiene que preparar en todo eso. Por eso que la formación del guía es periódica, es continua, ¿sí? Ajá. No es que un día termine ya y me olvido de seguir estudiando. Aquí permanentemente el guía se tiene que ir formando para estar atento a los requerimientos de los niños y niñas y para ir incorporando nuevos materiales Montessori que van a completar cada vez más todo el espectro, digamos, de conocimiento que se quiere brindar, Claro. en función de la expectativa del niño. Por ejemplo, hoy por hoy los niños pueden venir preguntando sobre física cuántica. Humildemente me pongo a investigar y para poder después abordar una respuesta junto con ese niño o niña. Claro. Quiere decir que concretamente cada aula contaría con un maestro o un guía, ¿no es cierto?, que duraría durante el tiempo que el niño va a estar en la escuela. En el caso de ustedes serían 3. ¿Sería así? Exactamente. Está un guía para cada uno de los ciclos, pero también están los profesores de música, los profesores de artes plásticas o artes visuales y el profesor de educación física. Está bien. Germán, a veces los chicos provienen de familias o de un entorno, el barrio, por ejemplo, donde la gente no pronuncia bien las palabras. ¿Cómo hacen ustedes para que los chicos aprendan a hablar bien y también a leer bien? En una época, en otro tipo de colegios, se les enseñaba a leer en voz alta un libro de lectura. ¿Ustedes hacen algo de eso? Claro, en el ambiente de Montessori primero está el sector del lenguaje y también hay una biblioteca en la misma aula. O sea, cada una de las aulas tiene su propia biblioteca que está incorporada al aula. O sea, que ellos pueden elegir libros en cualquier momento. Esa es una característica. Con respecto a la pronunciación y a la fonética, justamente en el método Montessori se enseña a leer desde la fonética. Desde la fonética. O sea, desde cómo suenan las letras y no cómo se llaman. Por ejemplo, la E sería M y no digamos M. Esto tiene una gran, digamos, una explicación muy linda que hizo Gabriel García Márquez. Usted conoce el premio Nobel de Literatura. De Colombia. Él fue a escuela Montessori. ¿Cómo? Mire. Claro, él fue a escuela Montessori y él mismo dijo, gracias que fue a escuela Montessori, enseñaron a leer con la fonética, o sea, puede decir mamá y no leer M-A-E. Claro, es distinto. Esa declaración. A nosotros nos pasó, una vez vino un niño y que los papás se apuraron, ¿no? Y les enseñaron todas las letras cómo se llaman. Entonces, él leía lo más bien, pero no se entendía nada, porque, por ejemplo, para decir dedo, decía D-E-D-O. Entonces, ahí se generaba grande confusión y fue toda una tarea bastante compleja que tuvimos que realizar para que este niño pudiera desaprender para volver a aprender. Reeducar. Sí. Profesor Germán, usted dijo que es la única escuela Montessori en la provincia de Córdoba. No, la única reconocida por el Ministerio de Educación hasta el momento. ¿Sí? Hay muchas experiencias Montessori en Córdoba que están fuera del sistema educativo, ¿sí? Yo visito mucho y que de muchos somos amigos, sí. Pero se encuentran en lo que sería fuera del sistema educativo, esto de los títulos oficiales. Sí. Esas otras escuelas sí desarrollan tranquilamente su formación, digamos, y después a los niños y niñas lo hacen rendir como exámenes libres para obtener, digamos, el certificado de escolarización. Sí. Volviendo al método Montessori, ¿necesita una actualización el método para adecuarse a las circunstancias actuales de la vida o es tan amplio que siempre está disponible, actualizado para funcionar? Es muy buena la pregunta. El método ya tiene 100 años aproximadamente. Es un método que en ciertos aspectos hay que ir actualizando, ¿sí? Los materiales Montessori, si bien fueron diseñados de una perfección espectacular,
particular por María Montessori, hay materiales que hay que actualizarlos a nuestra época e incluso crear nuevos materiales para adaptar a nuestros tiempos. Por ejemplo, yo he creado un material para que los niños entiendan los números binarios, ¿sí? Hoy por hoy los números binarios es lo que estaría, digamos, en el mundo de la ciencia gobernando, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo tuve que crear un material para que de temprana edad ellos puedan ir conociendo este mundo de los números binarios que se relaciona íntimamente con la informática, la computación, etc. Exactamente. Bueno, una preguntita más. ¿Cómo consiguen el material Montessori? Bueno, la época que nosotros comenzamos era realmente un gran desafío, ¿no? Porque había únicamente en los Estados Unidos, algo había en Chile, ¿sí? En esa época importar todo eso siempre fue complicado y muy caro, pero hoy hay una gran ventaja porque existen estas máquinas que cortan láser, ¿no? Que realmente generan materiales de una precisión muy importante. Entonces hoy por hoy estamos adquiriendo materiales por corte láser, ¿no? O sea, le damos todos los requerimientos que necesita el método Montessori y lo cortamos en esas piezas que salen muy exactas. Entonces hoy por hoy estamos completando el set de materiales de esa forma. Así que para la familia, para alentar a la familia, hoy por hoy estar con el método Montessori es mucho más sencillo gracias a esas nuevas técnicas y tecnologías. Claro. Bueno, para ir finalizando, Germán, ¿usted quisiera decir algo a la audiencia, transmitir algún mensaje, dar algo a los padres o jóvenes? Y principalmente, si hoy por hoy debemos pensar en las próximas generaciones. Yo siempre digo en los encuentros que a veces tenemos con las familias, que nos preguntemos o que nos hagamos estas tres preguntas. Una cosa es el qué educar, otra es el cómo, pero la gran pregunta es el para qué. Voy a tratar de dar un poquito de respuesta. Sí. El qué educar es lo que por ahí arma el Estado, ¿no? Con el diseño curricular, lo que van siguiendo todas las escuelas. Ese es el qué. Entonces juntaron un grupo de pedagogos e hicieron la ley de educación. Después está el cómo educar. Y ahí hay gran trampa, incluso caen algunas experiencias alternativas, ¿sí? Porque siguen en función al qué. Porque la gran pregunta es ¿para qué vamos a educar, ¿no? En este mundo que nos toca vivir, estamos de alguna forma con la tendencia de educar para la paz, ¿sí? Estamos en un hilo donde cualquier conflicto nosotros los seres humanos nos saca, ¿no? Entonces, formar para la paz es muy importante. ¿Y cómo se forma para la paz? Aquí hay algo práctico y concreto para las familias. Es que podamos lograr que los niños y niñas, a la hora de tomar una decisión, se pregunten si esta decisión que voy a tomar me convierte en mejor persona de lo que era o no. Y la respuesta que se dé ese niño o niña seguramente va a ser la correcta. Pero fíjense, si nosotros a las próximas generaciones los hacemos detener a la hora de tomar una decisión, esos breves instantes en que se pregunte si esto que va a hacer lo convierte en mejor persona o no, estaríamos formando personas que el día de mañana sus decisiones las van a tomar con el mayor grado de sabiduría posible. Y ese es nuestro, digamos, ideal que nos moviliza para seguir adelante con este tipo de experiencias. Qué bien. Fantástico. Muy bien. Mire, parece que seguiríamos mucho más, pero ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Yo quería agradecer al profesor Germán Gómez Noto, profesor junto con su esposa de la escuela Montessori de la llamada La Arboleda en Casa Grande, en el Valle de Punilla, aquí en Córdoba. Bueno, Germán, muchas gracias por atendernos. Le digo, quedan muchas preguntas más que nos gustaría volver a encontrarlo de nuevo. ¿Cómo no? Así que cuando ustedes deseen, estoy a su disposición y agradecer enormemente la oportunidad de poder salir en su programa y en esta radio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchísimas gracias.
canción que hemos escuchado se llama Comme toi, del músico francés Jean-Jacques Goldman, un músico que nació en 1951 en París y que está en actividad. La versión es orquestal, la versión que escuchamos es orquestal, interpretada por la orquesta de Carabelli, quien también fue un músico francés. Su verdadero nombre era Claude Vassory, nacido en París en 1930 y murió el año pasado, el 1 de abril de 2019. Compositor, arreglista y líder de la orquesta, de su propia orquesta. Tuvo mucho éxito en Oriente, especialmente en Japón, donde grabó también varios discos que tuvieron a su vez mucho éxito. Ahora, en esta parte del programa de Caminemos Juntos, vamos a pasar un aporte que nos ha hecho Viviana Vázquez, nuestra querida amiga y compañera de camino de Buenos Aires y de Radio Vuelos. Siempre nos lleva a la reflexión. Ella es profesora también de yoga, así que prestémosle atención porque nos parece muy interesante. سلم يا حب عاللي غاب عني وراح، قله ما نسيت حبه نهار لا ما نسيت، قله هالقلب بعده صار كله جراح، مهما قسي انا ما قدرت يوم قسيت، قله العمر من بعده شو بينفعني، لو ضل بعيد اندهله يسمعني، يرجع شي يوم ويرحمني من هالعذاب، صار له كتير مسهرني، تعب الشوق يشتاق له تعب القلب، يندهله قلبي محب من قبله لا، عندي حنين لعيون وعمري لمين، من دونه مرقوا سنين، مدفونوا لو خانوا كل العشاق، تعب الشوق يشتاق له تعب القلب، يندهله قلبي محب من قبله لا، عندي حنين لعيون وعمري لمين، من دونه مرقوا سنين، مدفونوا لو خان كل العشاق. وعدي إله مهما بقي عني بعيد، يبقى معي رفيق الروح مهما غاب، قلبي معه حتى انترك قلبي وحيد، وناطر أنا رجوعه إلي يمحي العذاب، قله العمر من بعده شو بينفعني، لو ضل بعيد اندهله يسمعني، يرجع شي يوم ويرحمني من هالعذاب، صار له كتير مسهرني.
تعب الشوق يشتاق له تعب القلب ينده له قلبي ما حد من قبله لا عندي حنين Esto que transmitimos fue música libanesa. En este caso, el tema se denomina así, Teb Shouk, interpretado y cantado por el cantante Joseph Atiyeh, que nació en 1987 y en la República del Líbano, y que podríamos decir que se encuentra dentro del género que hoy se le denomina pop árabe. Entonces, el tema, en homenaje también a la República del Líbano, de Teb Shouk, interpretado por Joseph Atiyeh. Bueno, y en este bloque queremos comentar una película que por su cariz nos impactó bastante. Es El Insulto. Esta temática es como consecuencia de la formación del Estado de Israel. Incontables palestinos se quedaron sin un país al que llamar hogar. Muchos de ellos buscaron acogida en el Líbano y ocuparon allí campos de refugiados que con el tiempo se han vuelto permanentes. Poco a poco esa población se fue asentando, se fueron construyendo casas, edificios, calles, y la temática que se presenta es cómo el agua de un balcón que no debe caer a la calle reglamentariamente cae sobre uno de los constructores que estaba trabajando en construcción en ese área. A partir de ahí surge un problema de enfrentamiento que tiene más un trasfondo que es social y político que el práctico que ocurrió. Un chorro de agua sobre una persona. Sí, a partir de ahí, digamos, lo que muestra esto es que, desgraciadamente, uno de los que interviene, que es, digamos, el dueño de la casa que pierde agua, es un cristiano. Al otro que le cae el agua es un musulmán y de diferentes nacionalidades. Entonces, uno es palestino y el otro no. Entonces, algo que es accidental, algo que se arreglaría fácilmente, empieza con un drama. En lugar de procurar la ayuda, el arreglo de la cañería, uno insulta al otro. El otro quiere una disculpa. Y algo más, aparece un puñetazo de por medio, que es lo que agrava la situación. Y a través de la película uno se va dando cuenta, como se decía recién, que no es solamente el hecho de que le caiga agua a alguno o que le exija disculpas. Hay muchas cosas de fondo, hay mucha historia detrás de ese hecho. Y viene de muchos años, porque hay enfrentamientos políticos, hubieron atentados de un lado y de otro, hubieron cosas que no se resolvieron. Hay como remordimiento, hay venganza, hay deseos de venganza, y todo eso empieza a cargarse. Entonces, cuando un pequeño hecho sucede, a veces es como cuando uno enciende la mecha, nada más, o pone el fuego en la pólvora. Resulta claro y resulta que atrás hay muchas otras cosas más que son las que se encienden. Yo no quisiera explicar la película, yo quiero invitarlos a verla, porque esta película, El Insulto, vale mucho la pena para pensar en muchas de nuestras cosas cotidianas que también nos pueden aclarar cómo estamos actuando. Esta película es del director libanés, se llama así, voy a ver si lo puedo pronunciar, Ziad Doueiri, y fue de una de las películas nominadas como mejor película de habla no inglesa en los pasados Oscar. La película El Insulto, de la que estamos hablando, realmente me conmovió porque los artistas elegidos muy sabiamente por el director
representan personas que están conmovidas permanentemente por la situación política y psicológica en la que viven. Cuando este hombre que estaba trabajando recibe un golpe, una patada, ¿no? No, Una trompada, y cae al suelo, mira con ojos doloridos y medio desesperado. Él no quiere ser tratado así. Él es un ser humano. El que lo ataca lo desprecia y le dice una palabra, no sé si inútil o estúpido, agravando todavía más el golpe. Entonces, ¿cómo continúa la película? Y no se la contamos. No se la contamos. Lo que sí pasa es que después, cuando se lleva a un juicio, le voy a llamar le voy a decir sí que hay un juicio, pasa que empiezan las parcialidades, aquellos que apoyan una parte y aquellos que apoyan la otra. Y no solamente dentro del recinto del juicio, sino que después dentro de los medios públicos, porque la televisión, la radio, las noticias empiezan a abarcar a todo el país o a los países y empiezan a enervar a las personas. Algo minúsculo que empezó como si nada, encendió un polvorín. Sí, realmente. claro, porque eso alcanzó casi un nivel nacional. Entonces, lo increíble es cómo una cosa, como decía José, pequeña, puede repercutir de una manera tan grande cuando las etnias o las creencias o los principios son tocados por simplemente dos personas y una circunstancia que es mínima, podríamos decirse, respecto a la repercusión que tuvo. Y llevándonos a nuestro terreno, grafica bastante bien lo que a uno le pasa, de que puede pasarle a cualquiera. Cuando ocurre una situación que no nos gusta, nos resulta chocante o difícil, y en lugar de ver el hecho simple, uno tiende a atribuir intenciones al otro. Ahí ya estamos perdidos. Es decir, ¿por qué? Porque entra todo un engranaje en nuestra cabeza a funcionar, ¿por qué lo hizo? Y entonces, claro, y uno se da razonamientos y se da fuerza, a lo mejor termina con una relación que simplemente por una tontera, por algo que fue sin darse cuenta y la persona no tenía la menor intención, nos sentimos mal, nos sentimos heridos, nos sentimos molestos y en nuestro foro interno decimos nunca más hablo con esta persona. Es decir, llevamos a un extremo de violencia, aunque no hayan habido ni golpes ni insultos, porque la violencia es interna. Y es lo mismo, el mecanismo es similar, es interesante poderlo estudiar. En realidad los dos participaban prácticamente de las mismas características, pero también comparten una inclinación a valorar más la dignidad que el sentido común, y por lo tanto para ellos sentirse humillado es sinónimo de un dolor insoportable. Bueno, ahí está planteado el tema. Yo diría que dejemos ahí nomás para que lo invitamos. No digamos quién es el asesino. No vamos a contar la película. Simplemente le decimos que la película se llama El Insulto. Muy bien hecha, un director, vuelvo a repetir, libanés, Ziad Dawiairi, y que tiene nominaciones muy importantes por el estilo que ha abordado, por los actores que tiene ahí, que participan, y también por la fotografía y muchas cosas que uno aprende en esa película. Los invitamos a hacerlo. En la fotografía predomina el blanco y negro. ¿Así? ¿Sí? Prácticamente hay un solo color o dos colores que veo en un momento en una de las escenas que no sé qué representan, si es un ropaje o algo así. Y eso impacta mucho, el blanco y negro. Hay documentales en blanco y negro dentro de la película. Exactamente. Así es. Y probablemente son fidedignas, ¿no? Es decir, originales, claro, de la época de la guerra civil.
Bueno, allí está la invitación. Hasta aquí hemos llegado entonces con el programa Caminemos Juntos. Hemos caminado y vamos a seguir caminando. Los invitamos a seguir caminando juntos el próximo domingo, también desde las 9 de la mañana. Muchas gracias.